Bienvenidos a la lección número 2 de Discipulado. Nuestra lección el día de hoy se llama Jesucristo, un modelo de crecimiento. Los objetivos de esta lección número 2, tenemos también como la anterior lección número 1, tenemos 7 objetivos que buscan que cada uno de ustedes pueda saberlos al finalizar la lección. El objetivo número 1 dice que al finalizar la lección usted podrá mencionar la meta bíblica que todo creyente debe esforzarse por alcanzar. El objetivo número 2, identificar 4 maneras específicas según las cuales Jesús creció. El objetivo número 3 dice que usted al finalizar la lección podrá formar hábitos que le ayudarán a alcanzar la madurez física cristiana. El objetivo número 4, al finalizar esta lección, usted podrá desarrollar una madurez mental cristiana llenando nuestras mentes con buenos pensamientos. El objetivo número 5, al finalizar esta lección, usted podrá progresar hacia la madurez social cristiana. El objetivo número 6, al finalizar esta lección, usted podrá escoger hábitos, pensamientos y relaciones que nos ayuden a lograr la madurez espiritual. Y el objetivo número 7, al finalizar esta lección, usted podrá describir la vocación de siervo de Jesús e identificarnos como siervos de Él. El día de hoy vamos a ver el objetivo solamente número 1. Tal vez alguna vez ustedes han visto a los hijos medirse en la estatura con los padres. En algunas casas, inclusive, los papás lo que suelen hacer es como que hay una pared la cual escogen para que sea como su metro, ¿verdad? Su regla. Y cada año le van midiendo en la pared hacen una línea y dicen, digamos, mi hijo tenía su nombre y la edad que tenía y cuánto medía en ese año. Dice que había dos niños que pues constantemente hacían eso, que se medían también para alcanzar la estatura de su papá. Y año que pasaba, dice que ellos calculaban y decían cuánto les faltaba, ¿no? Es lo mismo que alguna vez nuestros profesores o una persona nos notaba y decía, wow, está creciendo, está más alto o está más alta, ¿no? Entonces, en la vida física hay una meta. Estos dos niños, su meta era alcanzar la estatura de su padre. De la misma forma como así físicamente buscamos alcanzar una estatura, pero dice que el crecimiento espiritual, o sea, no es tan fácil como uno pueda medir y decir, esta va a ser mi estatura, este va a ser el tamaño. Sencillamente, vamos hoy en esta lección, vamos a aprender algunos principios que nos van a ayudar a entender la estatura de la plenitud de Cristo, que es la que queremos alcanzar. Y lo que menciona aquí dice, este es nuestro propósito en esta lección. Queremos definir claramente el crecimiento y la madurez espiritual en términos de metas que podamos visualizar. La Biblia es un libro abierto. Muchas veces Jesús enseñó por medio de parábolas que no eran otra cosa que ilustraciones tomadas de las experiencias cotidianas. Hemos de descubrir que las normas bíblicas para el crecimiento son claras y se relacionan con cada uno de nosotros. Entonces, es lo que ahora vamos a tener algunas pautas que nos van a ayudar a identificar cómo puedo yo alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, que esa es nuestra meta, que así como los niños tenían una meta, tal vez alcanzar la estatura del papá o de la mamá, pues así nosotros tenemos que alcanzar la meta de nuestro Padre también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en ese objetivo, número 1, dice, fijar una meta hacia la cual crecer. O sea, nosotros ponemos un punto hacia dónde queremos llegar. Y de ahí parte el objetivo número 1, dice, mencionar la meta bíblica que todo creyente debe esforzarse
por alcanzar. Hay una meta que nosotros debemos de conocerla. Si no sabemos la meta, podemos perdernos. Por ejemplo, en el dibujo ustedes pueden ver un explorador que está con su binocular tratando de ver hacia dónde va a llegar. Entonces la tiene clara. Ahora lo que va a hacer es cuál es el camino que va a tomar, cuáles son los rumbos, cuáles son los riesgos que va a correr, pero ya tiene identificado a dónde quiere llegar. De la misma forma, nosotros como creyentes tenemos que, dice, mencionar la meta bíblica que todo creyente debe esforzarse por alcanzar. Hemos visto en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13, si quieren lo pueden buscar en sus Biblias. Efesios capítulo 4, versículo 13 lo vamos a leer. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, viendo Efesios 4:13, dice que nosotros tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Ahora, según Efesios 4:13, lo que Dios quiere, dice, es que seamos personas maduras. En el lenguaje original del Nuevo Testamento significaba, dice, humanidad madura, es decir, una persona plenamente crecida o desarrollada. O sea, que todos lleguemos a ser, que estemos plenamente desarrollados, que hayamos alcanzado el crecimiento pleno, o sea, que seamos humanamente hablando maduros. Eso implica lo que significa ser varones perfectos, como lo menciona en Efesios 4:13. Ahora, esta es ya una tarea que ustedes tienen que hacer, aunque esta está sencilla. La aplicación número 1 dice, según Efesios 4:13, ¿cuál es la medida de esa madurez? Inciso A, un especial don espiritual, o sea, es algo que algunos nomás pueden. Inciso B, la estatura de la plenitud de Cristo. Inciso C, perfección sin pecado. Creo que ya muchos lo han identificado. ¿Cuál es la respuesta? Sería el inciso B. La medida de esa madurez es la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra estatura donde tenemos que llegar. Así como el ejemplo de los niños que querían alcanzar la estatura de su padre, nosotros tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra estatura adquiere relevante importancia, dice, porque significa altura o cualidad lograda por el crecimiento. Jesucristo no nació entre nosotros como un ser humano ya crecido, sino como un bebé que tuvo que crecer al igual que todos nosotros. Se dice que en la vida cristiana, los que seguramente varios de ustedes no han nacido en una familia cristiana, otros sí, pero dice que tienen que pasar la misma cantidad de años para dejar de ser lo que éramos antes. Me refiero, por ejemplo, en el caso mío, yo tuve 17 años en el mundo, entonces tendría que pasar los 17 años para que se borre eso que estaba del mundo y que quede totalmente borrado es ese pasado, ¿no? Pero también en otras partes se dice que la madurez se puede alcanzar los 3 años porque fue 3 años que Jesús estuvo con sus discípulos. Ahora, pero todo eso comienza con un nacimiento, así como Jesús comenzó, o sea, no vino a esta tierra grande con una persona de 1,50 m, unos 60, unos 70, qué sé yo, sino vino como un bebé y tuvo que pasar un proceso de los años para alcanzar la edad madura. De la misma forma, dice, nosotros hemos nacido en algún momento en el cristianismo y ahí hemos comenzado a desarrollar esa estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, la aplicación número 2 nos dice, según Hebreos capítulo 5, versículo 8, se refiere a Jesús. Si lo vamos a leer, Hebreos capítulo 5,
versículo 8. Y habla de Jesús, dice, comienza con estas palabras, y aunque era hijo, escriba, dice a continuación el resto del versículo. Los que están con cuadernos pueden completar esta aplicación número 2 cuando dice, y aunque era hijo, coma, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La aplicación número 3 dice, repase en el glosario o en el diccionario el significado de la palabra perfecto. Ya hemos visto esto en la lección anterior. Dice, la palabra perfecto significa completo o también llevar a término. Ahora, ¿cómo puede aplicarse esta palabra a Jesús? O sea, cuando hablamos de Jesús, por ejemplo, era perfecto. ¿En qué sentido? Espiritualmente, perfecto también en sus pensamientos, en su manera de comportarse, íntegro. Entonces, podemos decir que Jesús, al referirse que era perfecto, era una persona espiritualmente perfecta, en mente perfecto, además que podemos decir que era una persona totalmente íntegra. Entonces, eso es como se aplica a Jesús completamente. Puesto que Jesús tuvo siempre una perfección espiritual sin pecado, constituye un perfecto modelo para nuestro crecimiento en todas las áreas de la vida. Si podemos ir al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. ¿Cuántos lo tienen? Díganme. Muy bien. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando vemos esto, hablamos de que Jesús era una persona como nosotros. Cuando vino a esta tierra, era 100% humano, pero también 100% Dios. Pero también dicen Filipenses que se despojó de su divinidad para tomar la forma de siervo. Ahora, cuando Él estuvo aquí, dice que vivió entre nosotros siendo un modelo perfecto para nuestro crecimiento. A veces queremos una meta de cómo ser, pero si vemos a los modelos de la tierra, a veces podemos encontrar que no son perfectos, pero el modelo perfecto es Jesús. Por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aunque no podemos alcanzar ahorita, digamos, si uno ve y dice, sinceramente hablando, dice, pucha, me falta harto. Por eso dice, aunque no podemos esperar alcanzar una perfección espiritual intachable, el querer asemejarnos a Cristo es una meta realista para nuestro crecimiento espiritual. O sea, si queremos, habíamos dicho que lo primero para alcanzar un crecimiento es ponernos una meta. Y la meta realista ahorita es Cristo, o sea, asemejarnos como Él para nuestro crecimiento espiritual es una meta realista. Buscando una meta que escapa a nuestra posibilidad de alcanzar, nos ayuda a lograr más si buscásemos a una meta inferior. Si nosotros viéramos una meta inferior, quizás no podríamos, no nos motivaríamos y no nos esforzaríamos. Pero cuando vemos una meta alta, ese es nuestro desafío. Y cada día debemos esforzarnos por alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Aplicación número 4.
Leamos Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. La pregunta dice, ¿es capaz Jesús de identificarse con los problemas que se relacionan con nuestro crecimiento como sus seguidores? Ahora si lo leemos, usted tiene que responder esta pregunta. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, después de leer esto, la pregunta, ¿es Jesús capaz de identificarse con los problemas que se relacionan con nuestro crecimiento? ¿O él no se identifica o él no entiende? Pero según lo que leemos, dice, él es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote? Intercedía por los pecados del pueblo, ofrecía sacrificios por el pueblo para que encuentren perdón. Y esto es lo que Jesús hizo. Y dice en el 15, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, más bien, Él sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Pero dice además que Él fue tentado en todo, según nosotros como seres humanos, pero nunca pecó, pero sin pecado. Y el consejo que da en el 16 dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Jesús sí se identifica con los problemas que tenemos nosotros porque Él estuvo en la tierra y Él caminó entre nosotros y experimentó las tentaciones, pero Él nunca pecó. Y como sus seguidores, nosotros tenemos el respaldo de que nuestro líder, nuestro referente, entiende que a veces también podemos ser débiles en algunas cosas, pero Él está ahí para ayudarnos, para apoyarnos, para ayudarnos a alcanzar misericordia y hallar gracia y además tener la ayuda oportuna de parte de Dios. Vemos por qué a Jesús muchas veces se lo menciona como hermano. Me gusta esto porque vamos a ver algunos versículos que él se llama a sí mismo como nuestro hermano. Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12, por ejemplo, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos. En el versículo 17 de ese mismo capítulo dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces aquí podemos ver que Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces dice, Él se identifica y se menciona como hermano. Y también vemos el importante papel que tiene en una familia el hermano mayor, porque Él es nuestro hermano mayor. Porque dice, en ese tiempo los hermanos mayores tenían influencia que ejercían sobre los demás hermanos menores, por ser el primero en madurar en una familia. Por eso también se habla de Jesús como el primogénito, ¿no? El primer hijo, ¿no? Entonces, si Él es el primer hijo, Él es nuestro hermano. Y como tal, este hermano puede interceder por nosotros, puede ayudarnos, puede animarnos. Por eso en el versículo 11 leíamos, porque el que santifica
y los que son santificados. Además, Él como Hijo de Dios nos puede santificar. Y dice, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, ¿cuán importante es entender esto? Que nuestro hermano mayor Jesús quiere que crezcamos y como tal, Él puede ayudarnos a alcanzar esa madurez. Lea Hebreos capítulo 2, versículo 10 y cópielo en su cuaderno. Voy a dictarles Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Jesús, habiendo crecido o hecho perfecto, es capaz de guiar a otros hijos a la plenitud del propósito de Dios. Entonces, Él como hijo de Dios quiere guiar a los otros, a sus hermanos, a cumplir en su cabalidad su propósito, el propósito de Dios. Ahora, la pregunta que surge esto, dice, ¿no constituye esto un estímulo en nuestras propias luchas y situaciones para crecer como creyentes? Que Jesús, habiendo crecido y siendo perfecto, es capaz de guiarnos a nosotros, sus hermanos, a la plenitud del propósito de Dios. Por eso cada día nosotros tenemos la oportunidad de encontrar perdón, de encontrar la gracia, la misericordia de Dios, pero también de avanzar un paso más hacia la estatura de la plenitud de nuestro ejemplo, como lo fue Jesús. Y con esto hemos terminado el objetivo número 1 de la lección número 2. La próxima semana veremos el objetivo número 2, que dice observar cómo creció Jesús. Y el objetivo 2 dice identificar 4 maneras específicas según las cuales creció Jesús. Y esto lo vamos a ver la próxima semana.